Vamos a hablar de la prevención de la infección. ¿Por qué se presenta la infección en los riñones? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Ok, de hecho, los riñones son dos órganos nobles ubicados en la región posterior y en la espalda baja, por así decirlo, que normalmente tienen la función de filtrar líquido, de síntesis y producción de hormonas y de regular en cierta medida la presión arterial a través de la movilización de líquido. Además de que excretan sustancias que ya no son útiles para el cuerpo. No son útiles y es, por así decirlo, quien nos desecha. Exacto, por ahí se van. Entonces, el riñón normalmente se puede contaminar o se puede infectar. Se contamina dependiendo de la cantidad de células bacterianas que vayan a inocularse o introducirse en las vías urinarias, que puede ser desde el meato uretral hacia el riñón, completamente hacia el riñón, ascendiendo a través de la vejiga, sube la infección, suben los microbios, por así decirlo, hacia la vejiga del meato uretral a la vejiga, de la vejiga por el uretra, de los uréteres hacia el riñón. Entonces puede causar sintomatología variada. Niños y adultos, inclusive viejos, pueden tener ardor al orinar o disuria. Uno de los síntomas es el ardor al fiebre, pueden tener dolor lumbar en el área baja de la espalda, que son los síntomas característicos por los cuales llegan los pacientes por estos tipos de infecciones. Ya, precisamente, doctor, quisimos abordar este tema porque anda, no sé si decirlo así, un virus. Yo he escuchado casos de personas que se han enfermado teniendo, y cuando van donde el doctor le dicen que tiene infección renal. Ahora la pregunta es, ¿hay diferentes tipos de infección? Yo le preguntaba antes de iniciar el programa que si es correcto decir infección renal por virus y infección renal por los organismos, ¿cómo se llama? Bacterias. Ok, los microorganismos pueden afectar y pueden ser diferentes, pues los que pueden afectar las vías urinarias. El principal microorganismo que afecta la vía urinaria son las bacterias, sobre todo bacterianas. Son bacterianas, sobre todo una que se llama E. coli. Esa es el microorganismo principal para los procesos infecciosos del riñón. No obstante, algunos pacientes, y sobre todo pacientes con un sistema inmunológico deprimido, pueden verse asociados con otro tipo que pueden afectar y dar la infección en el paciente, como por ejemplo los hongos, que no es algo común, pero que sí se pueden presentar. Los pacientes inmunocomprometidos, como los que viven con el virus de inmunodeficiencia, o las personas que son mayores, pueden ser candidatos, o los diabéticos inmunocomprometidos, pueden ser candidatos a tener diferentes tipos de bacterias o de otros que puedan desarrollar un proceso infeccioso en las vías urinarias. En el caso del virus, que es el que se está presentando en esta última semana en nuestro país, en la capital, ¿cómo es que se manifiesta? ¿Cómo es que se transmite? De hecho, la sintomatología de los procesos infecciosos, todos procesos infecciosos de las vías urinarias, en el varón, en la mujer, en el niño, en el adulto, en el anciano, son similares. La sintomatología es la misma. Fiebre, lumbalgia o dolor en la espalda baja y disuria. Esas son las principales manifestaciones que se presentan en los pacientes. Ya poder determinar que si es de un origen o de otro origen va a depender de la capacidad que tengamos, y en esto el Ministerio de Salud tiene capacidad como para poder determinar qué tipo de bacteria o qué tipo de agente es el que está causando la infección. Una vez que se encuentra qué tipo de bacteria o se sospecha la misma, que es el causal del proceso infeccioso, se da tratamiento y la sintomatología tiene que desaparecer y el paciente tiene que mejorar. Ahora, en la infección renal suele aparecer también sangre o pus en la orina. ¿Cuándo es que se presenta este síntoma, doctor? Que el paciente le diga a usted cuando pase consulta, ve, aparte de la fiebre, aparte del escalofrío, el dolor de espalda, me sale sangre o pus cuando orino. Okay. ¿Por qué se presenta este cuadro? Los procesos infecciosos por sí mismos, las infecciones de vías urinarias, no deberían de producir hematuria, sangrado. Okay. Sin embargo, una de las cosas o de los factores que son precipitantes para la producción de infección de vía urinaria pueden ser los litos o las piedras en los riñones, por así decirlo, o en las vías urinarias. Esto es como cuando en un cauce va arrastrando piedras, por así decirlo, entonces va chocando contra las paredes del cauce. Igual pasa en las vías urinarias. Entonces va lesionando, va moviendo, se va golpeando y entonces va causando afectaciones de los vasos sanguíneos pequeños de las vías urinarias y va causando microsangrado.
Estos microsangrados se pueden expresar posteriormente en sangrados mayores, dependiendo de lo que tenga el paciente, y pueden desarrollar la hematuria, que puede ser microscópica, o sea, que solo se mira al microscopio, o macroscópica, que ya la miramos visualmente y miramos la sangre o la coloración rojiza de la orina. En los procesos infecciosos es más común los procesos con la presencia de pus. O sea, eso es más común. Más común que la sangre. Más común que la sangre, en proceso infeccioso puro. Y esto es porque las bacterias como tal comienzan a producirse, a multiplicarse y a causar mayor daño en el riñón. Y una de las manifestaciones que se presenta es la producción de pus. El solo hecho de existir pus en una muestra de orina significa que hay una infección, no hay una condición que si está el uno, está el otro, no hay vuelta atrás. Ok, ahora, ¿a quiénes más afecta esta infección renal, doctor? Ya lo decía usted, que afecta a los niños, a los adultos mayores, pero en comparación entre el uno y el otro y los diferentes grupos de edad, entre los diferentes sexos o géneros, ¿a quiénes está afectando más la infección renal en nuestro país? En teoría es un poco mayor la incidencia o la presentación de los casos en las mujeres en comparación con los hombres. Sin embargo, en las consultas hospitalarias se mira indeterminadamente, miras una situación en la actualidad bastante similar. O sea, la condición no necesariamente se ve asociada al sexo. Claro. Y esto se ve asociado al sexo por características anatómicas propias de la mujer. aparato. O sea, es más pequeña la uretra en la mujer, es más grande en el hombre por el tamaño del pene que tiene. Entonces, todos estos son mecanismos que al final de cuentas permiten o disminuyen, dependiendo de la posibilidad y el sexo, el ingreso de las bacterias. O sea, ingresan más fácil en la mujer que en el hombre. Aparte que está más cerca del recto, Sí, o el ano que lo conocemos. está más cerca y además hay que La mujer, recordar pues. que en la mujer es normal, como un mecanismo propio, que tengan un honguito propio de la vagina de la mujer o de la cercanía del área de la mujer que no la tenemos nosotros los varones. Y entonces es más fácil que esto pueda contaminar por continuidad las vías urinarias en la mujer. Entonces, el orden anatómico determina mucho por qué se presenta más frecuente en la mujer que en el varón. Ahora, las relaciones sexuales no son determinantes en esta infección, doctor. Para las infecciones de vías urinarias no. No tiene que ver nada, No. se descarta. Ahora, la manera en que ustedes diagnostican, doctor, ¿qué exámenes son rutinarios para diagnosticar y decir al paciente que llega, ve, vos tenés infección en los riñones viral o infecciosa? ¿Qué métodos utilizan ustedes para diagnosticar? Ok, la primera manera que se tiene que utilizar, se ha utilizado y se va a seguir utilizando para el diagnóstico de la infección de vías urinarias, el diagnóstico clínico, la examinación del paciente, comenzar a revisar, interrogar qué es lo que le pasa al paciente. Eso no tiene que pasar desapercibido. Después uno se auxilia de exámenes que se encuentran de manera rutinaria en todo centro de salud, en todo hospital del país. Son el examen general de orina y la biometría hemática completa. El examen, la biometría hemática completa, lo que te va a dar es un aumento de la cantidad de celularidad blanca, de glóbulos blancos aumentados, a expensas de segmentado. Eso es una condición que se presenta. En el examen de orina podemos encontrar la presencia de piocitos o pus, podemos encontrar nitritos, podemos encontrar bacterias, podemos encontrar leucocitos aumentados, y esto nos va a dar diagnóstico de infección de vías urinarias confirmacional con el examen de laboratorio. Pero insisto, los diagnósticos y las sospechas son clínicas y deben de hacerse a través del interrogatorio del paciente y la plática que normalmente tenemos los médicos con los pacientes. Ok, ahora doctor, hay personas en el campo, generalmente esto sucede en la zona rural. Bueno, ahora no hay excusa de que porque no está cerca la unidad de salud, porque ahora también tenemos brigadas médicas y las clínicas móviles, pero generalmente por costumbre, muchas personas del campo, de la zona rural, tratan este tipo de enfermedad con medicina natural. ¿Es correcto esto? No, doctor, en el caso de que pueda haber un estado crítico mayor después de no tratar bien esta enfermedad. De hecho, todos los productos farmacológicos nacen de la experimentación y de medidas alternativas. O sea, comienzan a encontrar que tal o cual sustancia se puede utilizar para procesos infecciosos y de ahí nacen los fármacos que conocemos en la actualidad. Sin embargo, nosotros como médicos recomendamos
que la atención sea hospitalaria o la atención sea en los centros de salud. Recordemos que, como vos bien lo decías, el gobierno ha acercado la atención de salud a estas comunidades que están largos. O sea, antes, por decirte algo, vos ibas a una comunidad campesina y tenías que caminar, qué sé yo, 10, 20, 30 kilómetros para poder encontrar un lugar de atención. En la actualidad, toda esta área que anteriormente no tenían el acceso a la salud, en la actualidad la tienen y la tienen en cercanía. O sea, tienen médicos, tienen enfermeras, tienen laboratorio. Entonces hay que acercarse más a estas unidades hospitalarias para que se le brinde la atención a como es debida. No estoy diciendo que la atención alternativa sea mala, sino que debemos de utilizar lo que nosotros tenemos y conocemos mejor para darle una mejor atención a nuestra población. Estamos tocando el día de hoy la prevención de la infección renal. Tenemos como invitado al doctor John Cajina, quien es médico internista y subdirector médico del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Docente, subdirector docente. Pero usted también me decía otra especialidad que usted tiene. ¿Cuál toxicología. Ajá. Okay. O sea, miro pacientes envenenados, los pacientes que llegan graves. Ok, interesante, doctor. Mire, doctor, cuando hay una infección renal continua en un paciente, esto puede convertirse en una insuficiencia renal crónica. Así es. Las continuas repeticiones de infecciones renales pueden llevar al paciente a este cuadro más complicado, más crónico. Así es. De hecho, los procesos infecciosos son un factor en cierta medida desencadenante de un daño renal que puede ser reversible o irreversible. Lo ideal sería que estos cuadros infecciosos puedan ser revertidos a su totalidad y evitar un daño en la estructura del riñón. Sin embargo, existen condiciones que pueden desencadenar daños repetitivos al riñón y causar lo que nosotros llamamos insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, que nosotros las estadiamos en 5 estadios, por así decirlo. 5 etapas en las cuales nosotros miramos lo que nosotros llamamos tasa de filtración glomerular en el paciente y vamos estadiando desde un riñón que está funcionando bien pero que tiene un daño inicial hasta un riñón que no funciona nada porque tiene una tasa de filtración glomerular extremadamente baja. Y de esto va a depender muchas veces el tratamiento alternativo que nosotros le podamos dar al paciente. Por ejemplo, un riñón que está funcionando bien pero que tiene un severo daño puede ser el riñón que tiene piedra. Un riñón con piedra puede tener un daño inicial y está funcionando relativamente bien. Correcto. O sea, y se puede curar porque se puede curar, así es, porque al final de cuentas uno extrae la piedra, si está causando un proceso obstructivo, se extrae el hito con ayuda de nuestros médicos urólogos y una vez que se extrae el hito, el riñón vuelve a funcionar de manera adecuada porque ya no está reteniendo ese exceso de líquido que estaba causando de manera inicial. Puede tener de manera inicial un ascenso de la creatinina, que es un examen especial que nosotros valoramos para ver el daño que tiene el paciente en ese momento, y una vez que se libera la piedra, la creatinina va a descender porque el daño va a venir disminuyendo y podemos llegar a tener un paciente con un daño sin daño renal, como por ejemplo lo que pasa en los pacientes renales agudos o un paciente con un daño renal crónico que se pueda mantener con una calidad de vida normal. Ahora, hablemos de las otras etapas. Usted me está diciendo que son 5 estadios que catalogan o clasifican a los pacientes con enfermedades renales. Hablemos de la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta, que me imagino que ya es la insuficiencia renal crónica. Okay. De hecho, nosotros tenemos 5 etapas. Nosotros lo hacemos en base a lo que nosotros llamamos tasa de filtración o tasa de filtración glomerular. Cuando uno tiene, en una primera etapa, tiene una tasa de filtración glomerular que está más o menos en 90, una tasa de filtración en la cual se dice que es un riñón relativamente aceptable. Y a medida que va descendiendo esa tasa de filtración glomerular de 60 a 89, ya tenemos el estadio 4, después venía descendiendo hasta que llega a valores que están por debajo de 15, y ese es el meollo del hoyo. Cuando ya lo tenemos en 15 o menos, significa que el riñón es insuficiente para poder funcionar a como normalmente debería de hacerlo. Y son estos los pacientes que terminan en lo que llamamos o mal llamamos enfermedad renal crónica en estadio terminal. O sea, terminal porque es el daño del riñón, no porque necesariamente todos los pacientes tengan que fallecer, porque hay alternativas. Ahora, ya en esa etapa, doctor, el paciente no orina por sí solo, le es difícil orinar
retiene líquido, se inflama, que es lo que pasa comúnmente con los pacientes que tienen esta enfermedad, infección renal crónica. Ok, los pacientes renales crónicos en estadio terminal, que es lo que nos estamos enfocando ahorita, pueden tener una orina en cuanto a volumen normal, pero no tienen la capacidad de poder eliminar todos los tóxicos del cuerpo. O sea, orinan, pero retienen tóxicos. Entonces envenena su cuerpo, por así decirlo. Entonces el paciente puede tener náusea, vómito, hipo, picazón en el cuerpo, puede tener sangrado, puede tener desorientación, o sea, puede tener un conjunto de síntomas que te dicen, está mal, aunque esté orinando, vas a ver pacientes delgados, pero con creatinina extremadamente alta y que están intoxicando el cuerpo del paciente. Entonces hay que dializarlo, sobre todo cuando la creatinina es mayor de 10, y el paciente puede tener hipercalemia o otro montón de cosas que necesitan con urgencia una terapia de sustitución renal. Tenemos por otro lado el paciente que retiene líquido, como bien lo dijiste, y que también tiene ascenso en la creatinina y en los exámenes que nosotros nos abocamos para poder decidir si amerita o no amerita diálisis peritoneal. ¿La orina o no? No necesariamente. No necesariamente significa que está bien. Exacto. O mal. Uno orina, bota líquido y también bota sustancias de desecho. Correcto. Puede orinar y botar agua, pero las sustancias de desecho se quedan en el cuerpo. Ahora, por ejemplo, un paciente que está empezando a tener una infección renal, se le puede decir aguda, que es al inicio, ¿verdad? Y presenta ese síntoma de la picazón, doctor, puede llegar a una infección renal. La picazón es un... De hecho, los pacientes, nosotros en cuanto a la enfermedad renal, tenemos de forma aguda o injuria renal aguda y tenemos también enfermedad renal crónica. Los dos se van a caracterizar porque los dos pueden caer en cualquier momento en la necesidad de una terapia de sustitución renal, llámese hemodiálisis, llámese diálisis peritoneal con catéter rígido o llámese diálisis peritoneal con catéter tenco, que son procedimientos que aquí en el país los hacemos sin ningún problema y sin ningún costo, obviamente, pues porque tenemos sistema de salud gratuito. Pero estos pacientes, la diferencia es que estos pacientes que tienen injuria renal aguda pueden ser revertidos y caer y tener un riñón sano posteriormente. Ya. Un paciente renal crónico puede agudizarse, tiene la creatinina alta, no tiene síntomas en este momento, después viene y tiene la sintomatología, se dializa o se le hace un procedimiento para que mejore el paciente, pero nunca va a volver a valores normales porque ya el daño existe en ese riñón. Ya tiene el daño. Entonces, se mejora la agudización, la creatinina queda alto, pero no vuelve a la normalidad de ese riñón. Claro. Puede tener calidad de vida todavía. Ok, para despejar dudas, doctor, quizá un paciente nos está viendo ahorita, le diagnosticaron infección renal crónica aguda, está en tratamiento, tiene picazón. Es importante que se haga este examen de la creatinina. ¿Creatinina, va? Creatinina, sí es. De hecho, sí, le recuerdo que ese es uno de los exámenes por los cuales nosotros los médicos, tanto internistas como nefrólogos, nos auxiliamos para poder decidir cuál es la mejor conducta a seguir con estos pacientes, porque si nos ponemos a ver que solamente tiene el prurito o la picazón, como decís, no necesariamente esto va a ser una condición sine qua non de que necesite una terapia de sustitución renal. Entonces, es uno de los tantos exámenes de los cuales nosotros nos ayudamos, pues, pero correcto. También recuerden que los hospitales y centros de salud de nuestro país, en su mayoría tienen médicos internistas, aunque no tengan nefrólogos, y los pacientes pueden necesitar diálisis peritoneal, los estadios avanzados o algún tipo de terapia de sustitución renal, pero los estadios 1, 2, 3 del daño renal del paciente no necesariamente necesitan algún tipo de terapia de sustitución renal. Entonces estos pacientes pueden ser vistos en los centros de salud y hospitales donde existen médicos generales capacitados en afecciones renales o médicos internistas que saben muy bien cómo manejar estos daños renales agudos y crónicos. Y en el peor del escenario, cuando ya están en estadio avanzado, pues son remitidos al Hospital de Referencia Nacional, que es nuestro hospital Antonio Lenín Fonseca en el servicio de la especialidad de nefrología. Exactamente. Ahora, doctor, ¿qué debe hacer un paciente? Hablando ya de la prevención también, cosas que le pueden ayudar a un paciente que está presentando, aparte de consultar al médico, ¿verdad? ¿Qué puede hacer él para disminuir esa infección? Hablando del tratamiento y también de las cosas que tiene que evitar para que el cuadro infeccioso no se le pueda complicar a una insuficiencia renal crónica.
Ok, yo creo que además de visitar al médico, como decías vos, uno no automedicarse. Ese es un error bastante marcado en nuestra población. Somos campeones de automedicarnos y no debería ser. Dos, cuando uno como médico encuentra pacientes con proceso infeccioso, decidir el mejor fármaco para ese paciente. No todos los fármacos, no todos los pacientes se deben de tratar exactamente igual. Se debe individualizar cada paciente. Claro. Probablemente a muchos de nuestros pacientes con un determinado tipo de fármaco va a ser suficiente para mejorarlo. Pero va a depender la condición en la que se encuentre el paciente, los factores que el paciente tenga, como por ejemplo la diabetes, que si está descompensada o no está descompensada, que si al final de cuentas es una infección leve lo que tiene el paciente y puede manejarse ambulatoriamente o necesita hospitalizarse. O sea, hay condiciones muy diferentes. Y está muy bien esto de prevención, porque al final de cuentas lo que hay que evitar es que estos pacientes continúen con una buena calidad de vida y no caigan en daño renal crónico, irreversible y con mala calidad de vida. Eso es lo que tiene que hacer. Ok, doctor John Quejina, médico internista, subdirector docente. Subdirector docente, y aparte sí. Toxicología del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Y él nos estaba hablando sobre la prevención de la infección renal. Le agradecemos, doctor,